Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. 19 integrantes de las disidencias de las FARC fueron abatidos en desarrollo de los bombardeos de la Fuerza Aérea en una operación conjunta con el Ejército y la Policía Nacional contra la estructura de alias Iván Mordisco en jurisdicción de Calamar, en el departamento del Guaviare. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, precisó que en la operación se logró la captura de 3 disidentes y se recuperaron a 3 menores de edad. Por su parte, el almirante Francisco Cuyes, el comandante de las fuerzas militares, aseguró que las autoridades judiciales están en la tarea de identificación de los disidentes abatidos. La Fiscalía pidió a un juez enviar a la cárcel a Ricardo González, el segundo implicado en el asesinato del estudiante Jaime Esteban Moreno en Bogotá. De ser hallado culpable, pagaría hasta 45 años de cárcel. Para la Fiscalía, la brutal agresión en estado de indefensión fue determinante en el asesinato del joven estudiante. La fiscal del caso cuestionó que Ricardo González huyera del sitio del crimen y que después escapara de la ciudad. También puso en evidencia sus antecedentes de consumo de alcohol que le causaron problemas laborales. La audiencia se reanudará hoy a las 10 de la mañana. Por su parte, la familia de Jaime Esteban Moreno solicitó que Paola Fernández, identificada en los videos de seguridad como la mujer con disfraz azul, sea puesta a disposición de las autoridades y vincular formalmente al proceso por el delito de homicidio. La Corte Constitucional realizó una audiencia pública para evaluar la situación en el Catatumbo y dejó en evidencia que ante la crisis humanitaria que afrontan los habitantes de la zona, la situación mejora y que la respuesta del Estado no ha sido articulada. Por su parte, la Contraloría General reveló que tan solo el 50% de los 2.78 billones de pesos de los recursos que tiene el Estado en desarrollo de la Conmoción Interior en la región se han utilizado. Sin embargo, esa entidad advirtió que aunque se han realizado parte de los recursos, han sido pocas las acciones en comparación de todos los compromisos que se han acordado para aportar al orden público y la estabilidad en esa región del país. El presidente de la República, Gustavo Petro, ordenó la suspensión del intercambio de información y comunicaciones con agencias de seguridad del Estado de los Estados Unidos. Desde el Centro Democrático, la senadora Paola Holguín aseguró que aunque no le sorprende la decisión del presidente, le preocupa que hace parte de una estrategia para beneficiar a las estructuras criminales y separar a Colombia de los aliados como Estados Unidos e Israel. Por su parte, el precandidato presidencial Juan Manuel Galán cuestionó la decisión del mandatario de suspender la colaboración con la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos e insistió en que Colombia debe fortalecer su inteligencia y no debilitarla. Gabriel Oliva es el nuevo presidente del Grupo Avianca. Según la organización, el nombramiento busca fortalecer la estructura de liderazgo y garantizar la continuidad de la estrategia de crecimiento de la aerolínea. La Registraduría Nacional ratificó que el precandidato Daniel Quintero no puede inscribirse por firmas a la presidencia de la República. El pronunciamiento del organismo electoral responde a un recurso de reposición interpuesto por el exalcalde de Medellín. Sigue embolatado el trámite de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado. El gobierno y la oposición siguen enfrentados por el mensaje de insistencia enviado por el ministro del Interior y la negativa de los senadores de reanudar el debate hasta tanto se tramite la reforma tributaria. En Bogotá se reunieron las bancadas de Senado y Cámara de Cambio Radical con el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien reapareció en el panorama político luego de iniciar un tratamiento médico. En la reunión se discutió la conformación de listas al Congreso y la eventual aspiración presidencial de Vargas Lleras. Continúa el enfrentamiento entre la DIAN y Ecopetrol. Ahora la petrolera le está exigiendo el pago inmediato de otros 17.000 millones de pesos por concepto de IVA a las importaciones de combustibles. Lo anterior abre un segundo caso en el que la DIAN podría embargar a la refinería de Cartagena. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, tratando de bajar el tono al enfrentamiento entre las dos entidades del gobierno, aseguró que se está estudiando con mucho cuidado desde la DIAN y Ecopetrol para llegar a un acuerdo para resolver el litigio entre las dos entidades. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Los vamos a acompañar esta mañana con noticias, con historias. Los saludo desde Mañanas Blue. Feliz mañana para todos. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Gracias. Porque todos han ayudado a construir esto. Más personas despertando con Blue. Con ánimo, con fuerza, iniciamos nuestra jornada. Más razones para darles 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio.
Ya amaneció, está amaneciendo tempranísimo. Bienvenidos, 5 de la mañana, 35 minutos. Un gusto saludarlos en este día miércoles, aquí desde Mañanas Blue, con las noticias, las historias en este amanecer de Colombia y el mundo. Hoy es miércoles, es 12 de noviembre. Noticias internacionales, noticias de nuestro país y también a esta hora temas de conversación en las redes sociales. Estos son los temas de los que habla la gente en el mundo digital. Camila Carvajal. Néstor Oyentes, feliz miércoles para todos. Lo más importante, de lo que más habla la gente, es Benedetti y numeral Lombana, por el rosario de calificaciones que hizo el ministro del Interior para la magistrada Lombana, loca, demente, delincuente y otras más que no se pueden repetir. Hay una, ya se las voy a contar, de las muchas entrevistas que da el ministro Benedetti. Hay una que es particularmente pasada de tono, que es la que tiene la grosería esta, respaldado el ministro Benedetti, que es lo que me sorprende un poquito, por toda la izquierda en Colombia, el presidente Petro, el Ministerio de Justicia, el DAPRE, toda la gente, todos diciendo que en el gobierno, que ese fue un allanamiento ilegal. Convirtiéndolo en un asunto de Estado, la pelea del ministro Benedetti, que es una pelea personal. Es enriquecimiento personal ilícito. Y vieja. Acuérdese que este caso de Benedetti con la magistrada Lombana tiene años y ahora dice Benedetti que la loca demente delincuente está provocando en su casa un allanamiento en el que además intimidaron a su esposa. Tanto que el presidente sabe a qué responde anoche en el trino que usted acaba de también mencionar, diciendo que es un allanamiento ilegal, a las fotos del celular de la esposa de Benedetti, diciendo que supuestamente le quitaron el teléfono para incomunicarla con el ministro. Entonces es tendencia. Benedetti, Lombana, Corte, Barranquilla, porque es la casa de Barranquilla, y numeral loca demente alrededor de esas declaraciones que ha dado el ministro Armando Benedetti. Hay una grosería que le dice Benedetti en público a la magistrada Lombana. La verdad es que esto no es una decisión de la magistrada Lombana, es una decisión de la Corte Suprema de Justicia. Es la Corte Suprema de Justicia, así no le guste al ministro Benedetti, la que ha decidido investigarlo. Es la Corte Suprema de Justicia la que tomó la decisión. Y por eso sale el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Tejero, a pedir respeto, Néstor, por esa decisión que tomó. Dice él, no es una magistrada, son las investigaciones que hay en la Corte contra el ministro Benedetti. Le iba a decir, es la Corte Suprema de Justicia la que decidió que así no sea congresista, se lo investiga porque los hechos ocurrieron durante la gestión de Benedetti, el enriquecimiento ilícito, la corrupción alrededor de Benedetti siendo senador de Colombia. Por eso lo considera todavía una investigación de un aforado. Que ahí es donde el ministro tiene la pelea principal. Él dice que como él ya no es senador, entonces ya no es el aforado, pero es que la Corte varias veces ha dicho que así deje de ser senador, como lo ocurrido en ese momento era con ese fuero, pues tiene la investigación de la Corte. Así que aquí está la tendencia. Escuchemos a Benedetti. La grosería, que es imposible de repetir, esto dijo en una entrevista. Esta fue entrevista de las muchas que dio el día de ayer. El madrazo, la grosería, es en la entrevista con W Radio. Claro, y con la cabeza caliente, porque esto era mientras estaban en el allanamiento, él estaba contando lo que iba pasando y por eso así se refería a la magistrada Lombana. Que me van a capturar de esas huevonadas. Vea, me acaban de decir que acaban de quitarle el celular a mi esposa para incomunicarlo. Es lo que hace esa loca hijo de puta. Es una loca esa señora. Una loca completamente. Loca lo que está haciendo, o sea, ¿a quién me salva de este monstruo de loca? Y ahí ya llegó la grosería incluida en esos términos, esto que se está convirtiendo en la nueva razón de las tensiones entre el gobierno y las altas cortes. Pero claro, la insultadera que arranca con el señor presidente, eso termina siendo un ejemplo para abajo. Todo el mundo cree que aquí puede irrespetar al colega, a la autoridad, y esto es a punta, desafortunadamente, de madrazos, como si estuviéramos en una plaza de mercado. Aquí es como en el taller, como en el 7 de agosto, a punta de madrazos, y así se porta el ministro del Interior. Que es el ministro de la política, ¿no? Qué barbaridad. Este es un jefe de la... Esto es increíble. Este es uno de los dignatarios, así se llamaba,
dignatarios que representa la majestad del Estado en Colombia. Déjeme pasar a un tema más amable. Es tendencia también Jaguares, porque ascendió anoche a la primera división del fútbol profesional colombiano, empató 2-2 con Cúcuta, y por eso, si usted entra a redes sociales, se dará cuenta que Jaguares es tendencia. Y finalmente, Néstor, otra de las imágenes del momento. Iván Mordisco, ese numeral es tendencia con la imagen que vamos a ver a continuación, la de el bombardeo, la publica el propio comandante de las fuerzas militares, el momento en el que llega la operación de las fuerzas militares a las selvas del Guaviare, oficialmente 19 disidentes muertos, abriendo aquí otra vez en Colombia la polémica de si los bombardeos se pueden hacer donde hay menores de edad. Rescataron a 3. 3 están en lo que llaman ellos aprendidos, que significa capturados, recuperados en ese campamento en el que murieron 19 disidentes. Empiezan a identificar esos 19 muertos hoy en medicina legal para saber si entre los muertos hay también menores de edad. Camila, gracias. Ya les voy a contar la historia de los bombardeos en el Guaviare. Esto es contra Iván Mordisco, pero antes, la historia de Benedetti, que es fascinante porque arranca con un préstamo de Euclides Torres, que ha sido un financiador del gobierno y que le prestó a Benedetti una plata hace rato, 3.000 y pico de millones, para una mansión en Puerto Colombia. Y después está la casa que le allanaron ayer, que queda en Lagos de Caujaral. Protesta la esposa, doña Adelina Cobo, la esposa de Benedetti. Están todos diciendo que el allanamiento es ilegal. En Barranquilla, Vanessa Saldarriaga. Néstor, buenos días. Pues fue hacia las 8:30 de la mañana de este martes cuando unos 30 hombres de la policía, entre los que había miembros del GOES, llegaron al Club Residencial Lagos del Caujaral para realizar esta diligencia de allanamiento en la casa del ministro Armando Benedetti, hasta donde se mudó hace unos 3 meses con su esposa Elena Guerrero y sus 2 hijos. Se trata de un exclusivo sector ubicado en el municipio de Puerto Colombia, a unos 10 minutos de Barranquilla. Pues las camionetas y las motos en las que se transportaron los uniformados rodearon rápidamente la mansión para dar lugar al ingreso de la magistrada Cristina Lombana, quien estaba al frente de esta diligencia ordenada desde la Corte Suprema de Justicia. Allí se encontró con Adelina y un grupo de trabajadores a quienes habría enviado a otra zona mientras se quedó sola con la esposa del jefe de gabinete de la política. Tan solo unos minutos después fue que el ministro Benedetti se encargó de comunicar lo que sucedía a través de sus redes sociales en medio de quejas, y ya lo han dicho ustedes, fuertes palabras contra la magistrada. Y aunque no hay una versión oficial por parte de la Corte de qué fue lo que sucedió dentro de la mansión, horas después Adelina Guerrero usó también sus redes sociales para denunciar que habría sido supuestamente tratada de manera despectiva dentro de su vivienda, que le ordenaron que se callara y que le permitieron finalmente el ingreso de su abogado, que incluso tomaron su celular, pero este resultó bloqueado ante varios intentos de los agentes por acceder a este sin tener la clave, lo que la dejó incomunicada. Lo cierto es que los agentes estuvieron junto con la magistrada por cerca de 3 horas en esta residencia, adelantando el oficio de allanamiento. Pero Néstor, en medio de los pocos detalles que se conocen, el allanamiento habría sido realizado por un supuesto enriquecimiento ilícito asociado a la adquisición de una vivienda de 3.600 millones de pesos en el año 2017, una casa ubicada en Prado Mar, también en Puerto Colombia, a unos 10 minutos de donde está esta mansión en la que actualmente viven. Una mansión que está en proceso de construcción y que incluso en 2021 fue objeto de una incautación por parte de la Fiscalía. Esto haría parte de una nueva investigación que la magistrada Lombana adelanta desde la Sala de Instrucción contra Benedetti, pues mientras el ministro asegura que el predio fue adquirido por un préstamo que le hizo Euclides Torres, la magistrada sospecha de que se trata de un posible soborno que Torres entregó a este cuando era senador por haber impulsado una ley que habría beneficiado a varias empresas de Euclides Torres asociadas al sector de vigilancia. Entre tanto, Barranquilla amanece hoy con 29 grados. Pero entonces, Vanessa, Benedetti tiene la casa de Puerto Colombia, ¿cierto? De Prado Mar. La de Prado Mar. Tiene la de los 3.600 millones. ¿Prado Mar es Puerto Colombia? Sí, señor, okay. Pero esta donde está actualmente viviendo no, queda esa es otra. En Lagos de Caujaral. Esta tiene la casa de Prado Mar, que es una. La segunda, sí, la que allanaron ayer, que es la casa en Lagos de Caujaral, que es el condominio, que esos son mansiones muy grandes, muy costosas, sí, que es la que tiene que ver con Alex Saab, ¿de acuerdo? Exactamente, que perteneció hasta 2011 a Alex Saab y que en este momento se está allí, no se sabe si tiene promesa de compra o si solo está arrendado. Benedetti tiene un número indeterminado de apartamentos en el norte de Bogotá. Ese enriquecimiento con un sueldo de congresista es lo que le están investigando, y el allanamiento que hizo la Corte Suprema de Justicia es un allanamiento a una persona sospechosa metida hasta el fondo en temas de corrupción. La increíble reacción del ministro Benedetti con una descalificación
notable personal a la magistrada Cristina Lombana, que es la magistrada que efectivamente lo está investigando y que tiene pistas en varios casos del ministro Benedetti. Voy a ir a la Corte Interamericana de Derecho porque es obvio que yo no puedo acceder a la justicia. Ustedes dicen que soy importante, que soy ministro del Interior y yo no puedo acceder a la justicia. Pero ministro, ¿cómo se va usted hasta la Corte Interamericana cuando, digamos, el juez natural de ella sería la comisión de investigación? ¿No es sería...? Que hace 3 años la denuncié y no ha pasado nada, ya puse tutela y no ha pasado nada, ya me quejé contra la instrucción, ya 2 veces me dieron la razón y ella hace lo que le da la gana. ¿Qué más quiere que haga? En ese momento se está dando el allanamiento. Al ministro se le va a acabar el puesto el año entrante y termina sin visa, metido en la lista Clinton, investigado por la Corte Suprema de Justicia y ahora investigado por la Procuraduría General de la Nación. Hablando sobre los desafueros del ministro, el procurador Gregorio El Hash. Que estamos recogiendo todo lo que salió en medios abiertos, compilando información, recibiendo lo que pregunta su compañero para hacer una sola pieza procesal y arrancar. ¿Qué opinión le merecen justamente esas calificaciones a la magistrada, a una jueza de la República? El procurador no opina sobre opiniones ajenas, pero a los jueces hay que respetarlos. Locadamente y tal por cual, le dijo el ministro Benedetti, que produce también, por supuesto, un distanciamiento con la misma Corte, que lo regaña en público y le pide que respete la independencia de la justicia en Colombia. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Octavio Tejero. La corporación rechaza las descalificaciones personales y los ataques verbales del ministro del Interior a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, dado que pueden afectar el desarrollo de las investigaciones y menoscabar la confianza en la administración. Lo que es increíble es que el tema de una presunta corrupción de Benedetti termina siendo defendido por el gobierno todo, convertido en un asunto de Estado. Salen a defenderlo en un comunicado oficial la Presidencia de la República, el ministro de Justicia, el propio presidente de la República y los petristas anunciando una movilización popular para defender increíblemente a Armando Benedetti. Sergio Barbosa. Hola Néstor, buenos días. La tensión entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia sigue creciendo tras el allanamiento ordenado por la magistrada Cristina Lombana a una propiedad del ministro del Interior Armando Benedetti en Lagos del Caujaral, en Barranquilla. Ese procedimiento hizo parte de la investigación que le abrió la magistrada en mayo del año pasado por enriquecimiento ilícito, cohecho y concierto para delinquir por unos presuntos pagos a una empresa del empresario Euclides Torres. En su defensa salieron la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, y el ministro de Justicia encargado, Augusto Campo, pero fue el presidente Gustavo Petro quien en la red social de X calificó el allanamiento como ilegal y lo describió como un secuestro de una familia producido por una magistrada víctima de su propio odio. La Corte Suprema respondió respaldando a Lombana y advirtió que estos ataques verbales pueden afectar la confianza en la justicia. La Procuraduría le abrió una indagación preliminar a Benedetti por sus insultos contra la magistrada Cristina Lombana y el jefe de la cartera política le salió el paso a esta decisión criticando, según él, que la Procuraduría tardó pocas horas en abrirle una indagación por esto y que en cambio lleva 3 años esperando una decisión similar, pero en contra de la magistrada de la Sala de Instrucción. Sergio Barbosa, Blue Radio. Se llaman instituciones. Gracias, Sergio. 5 de la mañana, 48 minutos. La gran noticia del día, la otra, es el bombardeo de las fuerzas militares en el departamento del Guaviare, en una operación inusual en el gobierno del presidente Petro, que se oponía cuando estaba en la oposición a esta clase de bombardeos. De hecho, en la oposición, Gustavo Petro tumbó a quien era ministro de Defensa hace 5 años, Guillermo Botero, porque hizo un bombardeo a un campamento, recuerden ustedes, también en un mes de noviembre, en donde había niños. Y aquí, a pesar de que había niños en este campamento de disidentes de Iván Mordisco, hubo bombardeos con un saldo de 19 de los hombres de Mordisco muertos en las selvas del departamento de Guaviare. Habla sobre ello el ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez. El señor presidente de la República, al conocer una amenaza inminente contra la población y también contra la fuerza pública, autorizó un bombardeo contra la estructura criminal de uno de los más peligrosos delincuentes y narcotraficantes que tiene el país. No se sabe quiénes son los 19 muertos, si hay unos jefes, si está Iván Mordisco, si hay niños. Cogieron ametralladoras, fusiles, munición, una operación que tenía como objetivo neutralizar frentes de este grupo disidente de Iván Mordisco. Dirigiéndolo el operativo militar, el almirante Francisco Cubides, que es el comandante de las fuerzas militares. Estamos pendientes
de los resultados de medicina legal para conocer la identidad, sexo y edad de los que allí fueron neutralizados, pero quiero dejar claro que en el marco del VIH, si un menor se encuentra caracterizado con armamento en función continua de combate, es un blanco lícito. Era lo mismo que decía hace 5 años el ministro Botero, y a pesar de eso le hicieron una moción de censura. Recuerden ustedes, un operativo con algunas características similares. Sobre esta noticia del día, desde el oriente de Colombia, Carlos Andrés Pérez. Néstor, buenos días. La operación Orión, que se llevó a cabo en zona rural del municipio de Calamar, en el departamento del Guaviare, fue planeada milimétricamente. Inteligencia Militar ubicó un campamento con 2 estructuras de las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco. Las estructuras estaban conformadas por 120 insurgentes. Como resultado, 19 guerrilleros fueron abatidos. Para este bombardeo fue necesario el apoyo de todas las fuerzas especiales de la Fuerza Pública. El general Luis Carlos Córdoba, comandante de la Fuerza Aérea, reveló detalles del operativo y habló de su complejidad. De apoyo aéreo a las tropas que se encuentran en alto riesgo, y se planea la operación disponiendo los medios aviones Tucano, Super Tucano, helicóptero Arpía, aviones de inteligencia, aeronaves de rescate, y también presta el apoyo los helicópteros de asalto de nuestro Ejército Nacional. En el comando y control se efectúan las revisiones de los diferentes datos de inteligencia, se diseña y se revisa adecuadamente la maniobra con base en la información de inteligencia de nuestro ejército, de nuestra policía. Entre los abatidos estaría alias Jenny Lara, cabecilla principal del Frente Amazonas, alias Paisa, cabecilla del Frente Armando Ríos, y alias Dumar Ochito, cuarto cabecilla del bloque Jacobo Arenas. Los 2 capturados son alias Robledo, cabecilla del Frente 39 Arsenio Niño, y alias Mono Luis, hermano y coordinador criminal de Iván Mordisco. En medio del operativo también se recuperaron 3 menores de edad y se incautaron 5 ametralladoras, 23 fusiles, más de 59.000 municiones y 62 granadas de mortero. Desde Villavicencio, Carlos Andrés Pérez, Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Murió la niña de 15 años, se llamaba Carol Estefanía Torres, que iba en el grupo de personas que fue atropellada en el sur de Bogotá por ese taxista borracho que reconoció que se había tomado unas cervezas y que aceptó su responsabilidad. El cuerpo de Karen, como el de su hermanito, resultó muy afectado. El niño está de 7 años intentando luchar por su vida. Juliana Valentina, prima de Karen Torres. El legado de Steffi siempre va a ser recordarnos la resiliencia. Era una niña muy, muy fuerte y es muy difícil como comunicar esto, pero como yo desde hace 3 días lo vengo diciendo, llevo el compromiso de mi familia en mi voz y quiero que igual también la gente lo sepa. Acabaron con esa familia porque se murió Carol, y el otro, que es Martín, el niño de 7 años, está en estado muy grave. Hablando sobre ese, bueno, no es accidente, sobre ese absurdo atropellamiento, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. 15 años tenía y toda una vida por delante. La responsabilidad de un hombre resultó en la muerte de una niña, el dolor de una familia y la tristeza de toda una ciudad. Su hermano Juan Martín, de apenas 7 años, sigue luchando por su vida en el Hospital Santa Clara en este momento. Detrás de cada víctima de un siniestro vial... El taxista, el que iba borracho, le demostró a la fiscalía que no había tomado 4 cervezas. José Eduardo Chalá fue enviado a la cárcel porque aceptó los cargos de homicidio agravado y lesiones personales. Mateo Candela. Néstor, muy buenos días. Este martes 11 de noviembre el Hospital Santa Clara se convirtió en el punto de encuentro de familiares, amigos y vecinos que con velas y plegarias rindieron homenaje a los hermanos Carol Estefanía y Juan Martín, los menores de edad de 15 y 7 años, quienes sufrieron un accidente el pasado 8 de noviembre al ser arrollados por un taxista en la localidad de San Cristóbal. Durante la jornada, familiares, vecinos y personal médico se unieron en oración por la recuperación de los menores. Sin embargo, horas más tarde, la Subred Centro Oriente
confirmó el fallecimiento de Carlos Estefanía, el cual ocurrió hacia las 4:34 de la tarde a causa de un paro cardiorrespiratorio. Aunque la noticia significó un momento de profundo dolor para los familiares que se encontraban en el hospital, poco después se dio un emotivo homenaje a la vida de Carol, donde estudiantes del Liceo Femenino Mercedes Nariño llegaron al lugar para despedir a su compañera y entre lágrimas y cantos elevaron sus voces para recordarla como una amiga, compañera y ser humano extraordinario que dejará un vacío imposible de llenar en los salones de clase. Entre las estudiantes que participaron se encontraba María Fernanda Salamanca, quien contó cómo recordará a su compañera y amiga, destacando su alegría, su generosidad y el cariño que siempre mostró hacia los demás. Ella nos deja un legado de nunca rendirnos, aunque cometamos errores. Ella fue una niña muy increíble, ella nos llevó a un siguiente nivel, a confiar en nosotras mismas. Recordemos, Néstor, que el taxista, quien fue identificado como José Eduardo Chalá, quien conducía bajo los efectos del alcohol, fue imputado y aceptó cargos por homicidio agravado en grado de tentativa y lesiones personales dolosas. Tras el fallecimiento de Carlos Estefanía, estos cargos serían reformulados por la Fiscalía. Mateo Candela, Blue Radio. Mateo, son las 5 de la mañana, 5:56 minutos, hora de la noticia económica de hoy, miércoles. Víctor Grosso. Néstor, buenos días. Empezamos a conocer los resultados del Censo Económico Nacional Urbano, considerado por el DANE como la operación estadística más grande de la historia reciente del país, cuyo propósito es el de conocer la estructura y dinámica de la economía urbana. Estos primeros resultados muestran que en Colombia hay un poco más de 2 millones de unidades económicas, es decir, negocios de todos los tamaños. De esa cantidad, más de la mitad, el 53%, pertenece al sector comercio. En segundo lugar está el sector servicios con el 32% y en tercer lugar la industria con el 5,2% de las unidades productivas. Por municipios, Bogotá concentra el mayor número con 360.000 negocios, seguido por Medellín con 118.000, Cali con 99.000, Barranquilla con 52.000 y Bucaramanga con 43.000. Uno de los datos más llamativos hasta el momento es el del número de negocios que venden en las calles, como vendedores ambulantes y demás, que hacen parte de la economía popular, pues el DANE identificó a 216.000 unidades con estas características, es decir, alrededor del 11% de todas las unidades económicas identificadas. Más allá de los datos en seco, esta información sirve para que las autoridades nacionales y regionales construyan políticas públicas que impulsen la formalidad empresarial y el desarrollo económico. El DANE seguirá reportando de manera gradual los resultados de este censo nacional. Víctor Grosso, datayfx.com. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular. Vamos Colombia a celebrar que vamos para el mundial. Se ve en Blue. Fecha final, fecha de infarto en la Liga Colombiana. El todos contra todos, 2 cupos para 5 equipos en la puja por meterse a los cuadrangulares semifinales del fútbol profesional colombiano. Este jueves a las 7 de la noche, el equipo deportivo de Blue, con todos los juegos, con todas las acciones y los goles de lo que se vivirá en la palpitante jornada de cierre, en la jornada 20 del fútbol de nuestro país. Conéctese a nuestro canal de YouTube y a través de todas nuestras plataformas, a través de Blue, para vivir un día de infarto en el fútbol colombiano.
Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días. 6 de la madrugada, 40 segundos. Mucha atención, esta madrugada en Bogotá fue linchado por un grupo de 200 motociclistas un conductor de un vehículo, de una camioneta que minutos antes había atropellado aparentemente en estado de embriaguez a uno de esos motociclistas. Se organizan todos, arman una gran cacería en el occidente de Bogotá y terminan linchándolo, matándolo a golpes, con cadenas, con palos. Un acto terrible de anarquía. La policía, bien gracias, ocurrió esta madrugada en una persecución que duró prácticamente desde anoche. Ya les voy a contar la historia. El conductor alcanzó a escapar en algún momento, llegó al barrio Castilla, lo conocen, queda en Kennedy, en Bogotá, en el occidente. Allí lo detuvieron, lo bajaron del carro, finalmente lo molieron literalmente a golpes. Las imágenes que ven ustedes en este momento demuestran cómo quedó esa camioneta totalmente atacada. La policía tuvo que intervenir después de la anarquía de los motociclistas, que la verdad son intocables. Protestan, paralizan Bogotá y esta mañana mataron, linchado literalmente, a este conductor. Alcanzó a llegar a un hospital, pero ya no tenía signos vitales. Una tragedia desatada por un conductor borracho, pero también por cuenta de este poder desmedido de los motociclistas. Bienvenidos, buenos días. Ya les voy a contar las noticias en esta mañana. Un gusto saludarlos. La temperatura en Bogotá es de 10 grados centígrados. Hablando de conductores borrachos, anoche fue el homenaje a Carol Torres, que es esa niña de 15 años que perdió la vida por cuenta del taxista que atropelló a 11 personas al sur de Bogotá el fin de semana. Carol alcanzó a resistir 3 días, estuvo en una unidad de cuidados intensivos. Al otro lado está su hermanito de 7 años que está en la misma condición, muy grave. Ella desafortunadamente perdió la batalla, murió en la tarde. La tragedia para esta familia Torres es mayor porque están hoy despidiendo a la niña de 15 años, pero en la clínica sigue Martín, que es el que tiene 7 años. El conductor, el borracho, José Eduardo Chalá, aceptó cargos, aunque le dijo a la justicia que solo se había tomado 4 cervezas, que no es cierto porque tenía el máximo nivel de alcoholemia, estaba en estado 3, el más alto según las mediciones que hizo Medicina Legal. Y hablando de noticias en Bogotá, les contaré de la situación de Ricardo González, que es el joven de 23 años que mató a golpes a Jaime Esteban Moreno. Termina revelando la fiscalía que cada vez que consumía licor, vean ustedes el patrón, el común denominador, tenía problemas de ira y de comportamiento. El licor origina esta mañana el enfrentamiento entre los motociclistas y el conductor de la camioneta, el linchado en Bogotá. El licor que originó la tragedia del taxista que atropelló a las 11 personas y el licor en la noche de Halloween de este señor, este joven que arruinó su vida y terminó matando al otro, el estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno. Bienvenidos, ya vamos a hablar de tragos y vamos a hablar de la noticia en Colombia, que es el operativo, el bombardeo de las fuerzas militares contra disidentes de las FARC ocurrió en el departamento del Gaviare. Fueron muertos 19 de los disidentes, hay 3 capturados y otros 3 menores de edad que, dice el ejército colombiano, fueron rescatados. Un bombardeo que no le gustaba al presidente Petro cuando estaba en la oposición y que ahora ordenó. Era originalmente contra disidentes de las FARC, un campamento en el que terminan reconociendo que había niños, 3 recuperados, repito, hoy será Medicina Legal la que diga si entre los 19 muertos también hay menores de edad. Dice el comandante de las fuerzas militares, el almirante Cubides, que un menor con uniforme, armado y en campamento de las disidencias es un blanco legítimo.
vean ustedes la paradoja, que es exactamente la misma frase que utilizaba hace 5 años Guillermo Botero, ministro de Defensa del gobierno anterior, cuando lo tumbó la oposición, Gustavo Petro senador, Roy Barreras en ese momento en la oposición, que decían que no podía haber bombardeos donde había niños. En ese momento el debate lo movía a la izquierda, ahora nos gobierna la izquierda y estamos básicamente en el mismo punto. Hablando de bombardeos, anuncia el presidente Petro que por cuenta de esos ataques a lanchas del narcotráfico en el Caribe, el gobierno nacional, el de Colombia, decidió suspender el intercambio de información y comunicaciones con agencias de seguridad norteamericanas. ¿Qué quiere decir? Se acaba a partir de hoy la cooperación militar de Colombia, esas operaciones conjuntas que había con la DEA o con la CIA o con el Comando Sur o con el Departamento de Defensa e inclusive con la Guardia Costera. Dice el presidente Petro en su pelea con Trump que esta suspensión de comunicaciones se mantendrá hasta que no se detengan los bombardeos a lanchas en el Caribe, que en realidad son lanchas en los 2 océanos. Van 19 de estos ataques que no le gustan al presidente Petro en ambos océanos y 71 muertos hasta esta mañana. De esos bombardeos, aparentemente no hay intención de desistir, no tiene el gobierno de los Estados Unidos intención, porque llegó en las últimas horas un portaaviones, el Gerald Ford, a aguas del Caribe. Está ya bajo el Comando Sur, bajo esa cooperación militar, asustando nuevamente al gobierno de Venezuela. Quiere decir más cerca de una invasión. El Gerald Ford lo están moviendo para algo. Es un portaaviones que tiene 350 metros de longitud, capacidad para recibir y tiene a 2.500 militares a bordo. Es una base militar que se le están metiendo cada vez más cerca al gobierno de Maduro, que por otro lado anuncia para las próximas horas operativos militares. Un gobierno, el de Venezuela, la dictadura, que está en plan de armar civiles, militares y policías para enfrentar lo que parece inevitable ahora con el portaaviones norteamericano, que es el símbolo de la gran armada de guerra de los Estados Unidos. Y la noticia, la controversia en Colombia, es por cuenta, tiene nombre propio del ministro del Interior, Armando Benedetti, que está en el peor de los mundos, investigado disciplinariamente por la Procuraduría General de la Nación e investigado por la Corte Suprema de Justicia. El ministro Benedetti se quedó en la lista Clinton sin visa de los Estados Unidos y podría perder el puesto ahora por cuenta de la cadena de insultos que son irrepetibles contra la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, que tomó la decisión de hacer un allanamiento en una de las muchas viviendas del ministro Benedetti. Está ubicada en Lagos de Caugaral, es realmente una mansión lujosa, la construyó Alex Saab, que es uno de los hombres consentidos del chavismo, hoy en día ministro de la dictadura de Maduro. Y terminó allí viviendo Armando Benedetti. Estaba su esposa, Adelina Cobo. Ayer en la mañana le cortaron las comunicaciones e hicieron lo que hacen las autoridades cuando hay un allanamiento o cuando se sospecha que allí se pudo haber cometido un delito o que hay pruebas de la comisión del delito. Reacciona el ministro Benedetti diciendo que la magistrada es una loca, es una demente, una delincuente y no quiero repetir la grosería irrespetuosa que causa que, entre otras cosas, la Procuraduría abra esta investigación contra el ministro Benedetti, que dice acata el fallo, pero por otro lado anuncia que irá a instancias internacionales porque él siente que sus derechos fueron vulnerados. Al ministro Benedetti lo está defendiendo como si fuese un asunto de Estado el Ministerio de Justicia, la Presidencia de la República y el propio presidente Gustavo Petro, que a pesar de la reacción de la Procuraduría y de la Corte Suprema de Justicia, anoche dice que ese allanamiento de la Corte Suprema de Justicia es un allanamiento ilegal, que es, por supuesto, es un contrasentido, es una magistrada Lombana, la que ordenó el allanamiento. Y es ella la que sigue el caso. Aquí lo que hay es un evidente irrespeto del gobierno todo contra una decisión de la Corte Suprema de Justicia. Es motivo de debate político, el petrismo termina defendiendo increíblemente y amenazando con salir a la calle para defender al ministro Benedetti. Bienvenidos, un gusto saludarlos en esta fría mañana. Hoy es miércoles, es 12 de noviembre y les hablaré de otro capítulo de la pelea, hablando de las muchas en Colombia, pelea entre la DIAN y Ecopetrol. Ahora Ecopetrol le está pidiendo
la DIAN le está pidiendo a Ecopetrol el pago de otros 17.000 millones de pesos por concepto de IVA. Y hay noticias políticas. Un golpe a la candidatura de Daniel Quintero que parece irreparable y la reaparición de Germán Vargas, que está deshojando la margarita, decidiendo si es o no candidato presidencial. Enseguida las noticias, el resumen. Bienvenidos. Lo preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Sí, chao, plata, chao. Como Mauricio Sendales fue identificado el hombre que anoche fue linchado por un grupo de 200 motociclistas, luego de protagonizar una persecución y arrollar a varios de ellos en la localidad de Kennedy. Algunos de ellos lo sacaron a la fuerza de su camioneta y lo golpearon con palos, puños, patadas y hasta con cadenas. De momento, la Policía Metropolitana de Bogotá avanza en las investigaciones para determinar quiénes fueron los que provocaron la muerte de este conductor en el occidente de Bogotá. Escuchamos al coronel Álvaro Mora Rodríguez, comandante operativo de Seguridad Ciudadana número 3. Todavía no tenemos capturas, pero esa es la idea, tratar de identificar e individualizar, verificando las placas de las motocicletas que participaron en esa persecución. Y el otro hecho de la noche tiene que ver con una granada de fragmentación que se le explotó a dos personas que la estaban manipulando debajo del puente de la calle Sexta con carrera 87 abajo de la avenida Ciudad de Cali en inmediaciones del barrio Patio Bonito. Sobre ese otro grave incidente en la ciudad se pronunció en las últimas horas el coronel Álvaro Mora, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá. Desafortunadamente, al llegar al hospital de Kennedy, uno de ellos fallece, el otro está siendo atendido por parte de los médicos. Al parecer, estas dos personas estaban manipulando un artefacto explosivo, de acuerdo a lo que hemos podido encontrar en el lugar. Estefanía era una de las niñas más dulces, amorosas, empáticas, muy alegre. Murió Carol Estefanía Arturo Torres, la niña de 15 años que fue atropellada en el sur de Bogotá por un taxista que decidió manejar su carro después de haber ingerido licor. La menor, que sufrió graves contusiones cerebrales, permaneció durante 72 horas en una unidad de cuidados intensivos. Su hermanito, que también resultó gravemente herido, permanece en condición crítica bajo pronóstico reservado. Habla la subgerente de servicios de la Subred Centro Oriente, Eliana Hurtado. Seguimos en nuestra labor, seguimos en el ejercicio incansable por el segundo hijo de la familia que continúa en la unidad de cuidado intensivo en este momento y por la tercera pequeña que afortunadamente está en una condición estable. Por su parte, el fiscal del caso afirmó que no fueron solo 4 cervezas y con esta frase envió a la cárcel e imputó cargos aceptados a José Eduardo Chalá. Pues se reencuentran con una situación y es tener que asumir un nuevo año, venir con estas fechas de navideñas, reencontrándose con esta cruda y por supuesto triste realidad. El ministro del Interior, Armando Benedetti, vuelve a hacer noticia, esta vez por el allanamiento a su casa en Puerto Colombia, Atlántico. La diligencia fue ordenada por la magistrada Cristina Lombana dentro de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Desde el primer momento, el ministro denunció el procedimiento y volvió a lanzar fuertes descalificativos contra la magistrada. Algo que hace esta loca hijo de puta. Es una loca esa señora, una loca completamente, una loca lo que está haciendo. O sea, ¿a quién me salva de este monstruo de loca? La Procuraduría abrió una indagación y la Corporación Excelencia de la Justicia rechazó sus declaraciones, afirmando que vulneran la independencia judicial y afectan el respeto por las instituciones. El magistrado Octavio Tejero, presidente de la Corte Suprema de Justicia. La corporación rechaza las descalificaciones personales y los ataques verbales del ministro del Interior a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, dado que pueden afectar el desarrollo de las investigaciones y menoscabar la confianza en la administración de justicia. Un allanamiento ilegal que se transforma en secuestro de una familia producida por una magistrada de la Corte Suprema, víctima de su propio odio, escribió el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X cuando salió en defensa de su ministro Armando Benedetti. 19 guerrilleros de la estructura de las disidencias de Iván Mordisco fueron abatidos en las últimas horas en las operaciones que adelantan las fuerzas militares en las selvas del Guaviare. El ministro de Defensa, general retirado Pedro Sánchez. El señor presidente de la República, al conocer una amenaza inminente contra la población y también contra la fuerza pública, autorizó un bombardeo contra la estructura criminal
de uno de los más peligrosos delincuentes y narcotraficantes que tiene el país, que es alias Mordisco. El almirante Francisco Cubides, comandante de las fuerzas militares, informó que están esperando el dictamen de medicina legal para determinar si hay menores de edad dentro de los abatidos en medio de estas operaciones. Estamos pendientes de los resultados de medicina legal para conocer la identidad, sexo y edad de los que allí fueron autorizados, pero quiero dejar claro que en el marco del DIH, si un menor se encuentra caracterizado con armamento en función continua de combate, es un blanco lícito. Y desde la Junta de Accionistas de Ecopetrol, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que el gobierno efectivamente sí tiene la intención de vender el proyecto Permian en los Estados Unidos, un proyecto que le entrega el 15% de la producción anual a Ecopetrol. Esto fue lo que dijo el ministro de Hacienda. Eso es parte de todas las exigencias que ha venido haciendo el presidente en función de la transición energética, en función de que Ecopetrol juegue un papel protagónico en otras áreas de la producción en el país. Estamos avanzando en ese camino, creemos que hay que acelerar ese proceso, pero evidentemente es una dinámica que no se cumple de un día para otro, sino que requiere una etapa de transición. Esta mañana, la Agencia Internacional de Energía alerta que la demanda global de petróleo y gas va a crecer durante los próximos 25 años debido a la falta de compromiso mundial para combatir el cambio climático. El informe indica que la demanda no va a disminuir, sino que aumentará en más de un 10% para el petróleo y más de un 30% para el gas hasta 2050. Lo que agravará las emisiones de carbono y dificultará limitar el calentamiento global a 1,5 grados. Ya está en el Caribe el portaaviones USS Gerald Ford, el más poderoso de la Armada de los Estados Unidos. Se suma al despliegue militar de los Estados Unidos que la Casa Blanca ha calificado como una ofensiva en contra de los carteles del narcotráfico, pero que cada vez más parece una operación de cambio de régimen en Venezuela. Junto al portaaviones van 2 destructores que hacen parte del grupo de ataque Gerald Ford. También lleva a bordo cerca de 30 aeronaves, Super Hornets, aviones de caza tipo Super Hornets fundamentalmente, pero también aviones de inteligencia y helicópteros tipo MH-60, los Seahawks. La selección Colombia Sub-17 ya conoce su rival en los 16avos de final del Mundial de Qatar. Será Francia, líder del grupo K, juego que será el próximo viernes 14 de noviembre en horario todavía por confirmar. Entre tanto, la selección Colombia de mayores sigue su preparación en Fort Lauderdale para enfrentar a Nueva Zelanda y Australia con atención a medios en la última jornada. Rafael Santos Borré y sus reflexiones de una nueva visita a la selección Colombia. Siempre es un orgullo enorme, siempre es una alegría especial estar acá en este grupo de jugadores. Obviamente tenemos una selección que se ha consolidado bien con un grupo de jugadores grandes y bueno, ahora prepararnos bien para lo que viene. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Cuidar desde el primer latido es muy sencillo. Ingresa a desdelprimerlatido.org, elige el monto que vas a donar, completa tu información, selecciona el método de pago y haces clic en el botón donar. Te llevará a la pasarela de pago de tu entidad bancaria. Haces todos los pasos y ya está. Recuerda que al donar estás ayudándonos a lograr que más bebés puedan recibir los cuidados intensivos neonatales que necesitan en la Fundación Cardioinfantil. Cuidemos desde el primer latido es una campaña de responsabilidad social de la Fundación Cardioinfantil y Blue. Camino al Mundial de 2026, Colombia-Nueva Zelanda, este sábado aquí en Blue, a través de nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas. Desde los Estados Unidos, en Fort Lauderdale, acompáñennos al equipo deportivo de Blue, al lado de Colombia, camino a la cita mundial del próximo año. Los vamos a acompañar esta mañana con noticias, con historias. Los saludo desde Mañanas Blue. Feliz mañana para todos. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Gracias. Porque todos han ayudado a construir esto. Más personas despertando con Blue. Con ánimo, con fuerza, iniciamos nuestra jornada. Más razones para darles 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue.
Más que radio. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué locura. Testimonios reales sobre salud mental. Son 8 nuevas voces sobre salud mental con personajes que nos hablan de su experiencia con el dolor, pero también de los caminos para encontrar la sanidad. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de la no ficción y Boombox de Caracol Televisión, con el apoyo de MK, Medicamentos. Lo de esta madrugada en Bogotá es un paso más en la anarquía, en la barbarie. 200 motociclistas mataron, lincharon al conductor de una camioneta que minutos antes había atropellado a un motociclista. El señor de la camioneta, seguramente, Felipe, un tema de tragos, seguramente un tema relativamente menor. No hubo muertos en ese momento en el episodio del conductor, que ocurre anoche tarde en el suroccidente de Bogotá. Se arma ese ejército de motociclistas, lo persiguen, le hacen la cacería, lo encuentran y lo agarran literalmente a palo y cadena. Y lo matan en una calle de Bogotá, increíblemente, en medio de esas turbas que son absolutamente incontenibles. Y termina en la tragedia del conductor de esa camioneta muerto o asesinado por los motociclistas. Lamentable, Néstor, pero es que el tema de la violencia en Bogotá y de la agresividad está desbordado, Néstor. Este es uno de los tantos casos que hemos registrado y me sorprendió mucho oírlo a usted muy temprano, que la policía apareció tardísimo. O sea, ya cuando no había nada que hacer. Sí, pero sí, no sé bien las circunstancias, digamos, de este caso, pero sí es una demostración más, como dice Felipe, de una especie como de clima agresivo que está en Bogotá y que seguramente siempre ha habido, no necesariamente es un fenómeno nuevo, pero los hechos que han ocurrido en los últimos días son muy reveladores y muy simbólicos. Pues recuerde usted lo que pasó pues en el Halloween con este muchacho estudiante de la Universidad de los Andes, ahora esta circunstancia en la que prácticamente, digamos, la gente cree que puede ejercer su justicia por mano propia. A matarnos, a agarrarnos a matarnos, claro. En este video que estamos viendo, Felipe, que es video de esta madrugada, se ven, si usted se da cuenta, en el grupo de motociclistas, a esos que están ahí, que son domiciliarios de 2 aplicaciones que alcanzo de ver. A ver, no digo que esas aplicaciones tengan responsabilidad, pero sí seguramente hay domiciliarios de Yango y de Didi que participaron en la golpiza, en el linchamiento. Los vea usted, ahí son los de la maletica roja. Néstor, ¿sabe qué me impresiona a mí, Néstor? El trabajo en masa. Es decir, por eso hay que tenerle mucho cuidado a la turba, hay mucho cuidado a la masa, porque comienza uno a gritar, el otro se suma y se pierde la individualidad y se pierde la conciencia de lo que se está haciendo. Pero segundo, que no haya ningún discurso que soporte estas cosas, porque es que la gente comienza a decir, no, paloterapia, no, hay que hacer, y eso es lo que nos ha generado esta violencia. Pero el señor de la camioneta lo que cometió, pues sí, fue seguramente, un delito. ¿Iba borracho? No lo sabía. No, pues es que lo mataron y hay que esperar el informe. Pero voy a suponer, padre, que el señor iba con trago. Vamos a suponer eso. Para eso es la justicia. Claro. De acuerdo. Sí, pero y no la justicia a palos, sino la justicia. Claro, pero yo sí creo que hemos cometido un grave error, Néstor, habiendo abandonado los programas de cultura ciudadana que inició el alcalde Mocus hace 30 años ya casi. Porque mire usted que todos estos hechos están relacionados con el cumplimiento voluntario de normas, con la tolerancia, con el respeto por el otro. Entonces, el taxista borracho que comete semejante hecho trágico hace un par de días, pues evidentemente hay un problema de cultura ciudadana, como hay un problema de cultura ciudadana en el tema del bar, como hay un tema, por ejemplo, también en que como no hay esos programas de cultura, hay unas personas que tienen algún grado de responsabilidad
y tampoco las asumen. Por ejemplo, las aplicaciones, dice usted, claro, hay un montón de muchachos que trabajan en eso, y me imagino que las aplicaciones deben tener o deberían tener unos programas pues con ellos mucho más profundos de lo que hay, para que cumplan las normas, para que sepan reaccionar, etcétera. El bar en algún momento tiene que parar de vender trago a una persona que está pero lo de esta madrugada en Bogotá, Héctor, no son unos motociclistas pobrecitos, indisciplinados, que no saben quién es Santanas Mocus. Lo de esta mañana en Bogotá son unos señores moteros, se dicen ellos, que creen que no tienen Dios y no tienen ley. Es barbarie, Néstor, es de bárbaros. Pero Néstor, insisto en algo, no podemos nosotros sostener un discurso que diga, no, es que hay que aplicar paloterapia, hay que hacer justicia, ni ese discurso violento. Esto es consecuencia de ese discurso violento que hoy se da en todas partes. Linchamiento en el sur de Bogotá. Las noticias, bienvenidos, son las 6 de la mañana, 25 minutos. Lo de esta madrugada, entre otras cosas, hay pruebas. Estos videos que ustedes ven en este momento, si usted está conectado a YouTube, si nos está viendo por Ditu. En el sur de Bogotá, en este momento, Eduard Porras. Néstor, nuevamente buenos días para usted y buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Hablemos de ese caso que está siendo investigado por las autoridades de un hecho de intolerancia que ocurrió pasadas las 10 de la noche sobre la Avenida de las Américas con carrera 68. Inicialmente en este sitio, un hombre a bordo de una camioneta y sin ninguna explicación arrolló a un motociclista. 2 personas lesionadas que quedaron tiradas ahí en la Avenida de las Américas. Emprende la huida hacia el occidente de la ciudad y escuchen ustedes mismos lo que grabaron los moteros que comenzaron a seguirlo hacia la localidad de Kennedy. A medida que avanzaba esa persecución, el hombre golpeó hasta un policía que trató de retenerlo muy cerca a la avenida Boyacá. De allí siguió su ruta y fueron más y más motociclistas los que se sumaron para tratar de detenerlo. Fue en el sector de la calle Sexta B con carrera 81B frente al conjunto Tierra del Sol donde el hombre se estrella. Más de 200 personas encima de su vehículo, muchos de ellos lo sacaron a la fuerza por una ventana y comenzaron a golpearlo con patadas, puños, palos y hasta con cadenas. Escuchen lo que se vivió en ese momento dramático en el occidente de la ciudad. Señor, acá de Kennedy no. El canal de Kennedy no. Uy, pero con la patrulla y todo. Fue tal la golpiza que el hombre quedó inconsciente en la mitad de la vía. En varias grabaciones se observa cómo otros aprovecharon y hasta le robaron los billetes que llevaba en sus bolsillos. Dicen los mismos habitantes del sector que todas las personas se agolparon y ya cuando lo vieron inconsciente, llegó la Policía Nacional, lo rescató de este lugar y en una patrulla lo remitieron a un centro médico donde minutos más tarde falleció. El coronel Mora es el comandante operativo de la zona occidental de Bogotá y él mismo nos narró todo lo ocurrido en la localidad de Kennedy. Bueno, según lo que se ha podido establecer, fue en la avenida Carrera 68 con Avenida Las Américas, donde un vehículo tipo campero de color azul, conducido por una persona de sexo masculino, realiza maniobras peligrosas en el desplazamiento, afectando la movilidad y causando afectación a los vehículos y motocicletas que están en el lugar. Desafortunadamente, también en el hecho fue afectada una motocicleta de la Policía Nacional, donde se desplazaba un funcionario de nuestra institución. Durante ese trayecto y esa persecución de aproximadamente unas 200 motocicletas, nos correspondió enviar unas patrullas de apoyo, las cuales ya lograron contener esa gran magnitud de personas que estaban causando lesiones a este ciudadano conductor. Fue trasladado por una patrulla de nosotros a la clínica Occidente, donde finalmente y desafortunadamente pierde la vida. La víctima respondía al nombre de Mauricio Sendales Parra, de 35 años. Se desconoce si conducía en estado de embriaguez, se desconoce del por qué golpeó con su vehículo a estas personas, pero la policía sí nos confirmó que no hay personas lesionadas producto
de esos accidentes de tránsito, no hay denuncias pendientes tampoco de los afectados, ni tampoco hay personas capturadas luego de esta brutal golpiza que acabó con la vida de este conductor. El mismo comandante de la zona occidental de Bogotá, el coronel Mora, nos contó los pormenores y más detalles de todo lo ocurrido en este punto de la ciudad. En estos momentos, con nuestra policía de investigación criminal, estamos recopilando por todo el trayecto los videos con el fin de determinar cuántas fueron las personas afectadas, porque una vez llegó el refuerzo de patrullas, todas esas personas salieron del lugar. Todavía no tenemos capturas, pero esa es la idea, tratar de identificar e individualizar, verificando las placas de las motocicletas que participaron en esa persecución. Al final, hay una investigación en curso para tratar de determinar a través de decenas de grabaciones de celular que hicieron los mismos motociclistas y peatones de lo ocurrido, para así dar con el paradero de los agresores. Eduard Porras, Blue Eduard, Radio. gracias. ¿Están bien organizados estos motociclistas o moteros, como se llaman ahora, Felipe? Que son 3 grupos que hay en Bogotá. Gonobikerreas, los otros son los Street Brothers y los otros son los de Full Gas. Los 3 bien organizados, que pueden hacer cosas como la de esta mañana: matar a un conductor, lincharlo, perseguirlo, paralizan Bogotá. Están también hoy con una causa política. Están promoviendo la revocatoria del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Ah, ahí está la bolita. Entonces, esto tiene intenciones políticas detrás. Entonces, detrás de todo esto, pues hay un grupo políticamente creciente, tienen concejal y creen que no tienen límites, que no tienen autoridad los señores de las motocicletas. Esta es una de las noticias de hoy, le repito, 200 motociclistas lincharon a una persona en el sur de Bogotá. Sí cabe la pregunta, yo no sé la respuesta, pero tengo la pregunta de qué se está haciendo con esos grupos, porque yo insisto, claramente surgen ese tipo de grupos, además en ciudades como Bogotá, y claramente la administración distrital, en este caso, tiene que tener un programa de relacionamiento con ellos, de formación con ellos, de entender cuál es la manera de expresarse. No es simplemente pensar en el castigo si cometen un delito, como lo cometieron hoy. Le hago otra pregunta. 200 motociclistas. ¿Usted ve la cantidad de policías que llegaron? Claro, también ¿Y usted no se hace la pregunta, ¿cuántos detenidos hay? 200 personas que no lincharon. Ninguno, creo yo. ¿Cuántas? Ninguno. Ninguno. Nadie. Ninguno, claro. Este delito va a quedar en la impunidad, Néstor, porque la posibilidad de individualizar la responsabilidad es nula. O sea, saber quién lo mató efectivamente y poder atribuirle ese delito a alguien, pues lo veo muy difícil, salvo que algunas cámaras puedan ayudar en ese esclarecimiento. Totalmente impune esta madrugada, y vaya usted a identificar después a quién es el líder, quién dijo matémoslo, hay que molerlo a pata, a piedra y a cadena, que fue lo que pasó esta mañana. Son las 6 de la mañana, 32 minutos, y también por trago, como fue el episodio de Halloween en el Before Club, también por trago es la causa del atropellamiento en el sur de Bogotá, que terminó con el fallecimiento de Carol Estefanía, la niña de 15 años que murió en las últimas horas en Bogotá. Ella, que era una niña que iba con su familia tomada de la mano de su padre y de su hermanito Juan Martín, que está igual de grave. Primera víctima de esta otra tragedia, el señor del taxi en el sur de Bogotá, que es el señor Chalá, acepta los cargos, aunque dijo que había tomado solamente 4 cervezas. Calila Peña. Néstor, buenos días. En las recientes audiencias concentradas de judicialización contra José Eduardo Chalá, la Fiscalía le hizo un fuerte llamado al dejar la vida de las víctimas al azar por un comportamiento irresponsable. El hombre inicialmente aseguró que solo había tomado 4 cervezas. Sin embargo, el fiscal rechazó dicha frase, pues el expediente registró un estado de embriaguez tipo 3 en el momento en el que arrolló a las 11 personas cuando se movilizaba en el taxi. Por supuesto, seguramente no fueron solamente esas 4 cervezas como nos menciona, sino que posiblemente una mayor cantidad de licor. Nivel de embriaguez positivo, no 1 ni 2, sino nivel 3, es lo que da fe el profesional de medicina legal que atiende al señor José Eduardo Chalá Franco.
tras el lamentable fallecimiento de Carol Estefanía Arturo Torres, una de las menores de edad atropelladas por José Eduardo Chalá, taxista en estado de embriaguez y enviado a la cárcel. La Fiscalía realizará una adecuación al escrito de acusación, pues el procesado había aceptado cargos por tentativa de homicidio y lesiones personales dolosas. El delito cambia automáticamente de tentativa de homicidio agravado a homicidio consumado, luego del lamentable fallecimiento de la menor, por lo cual la pena pasará de entre 16 a 37 años a 50 años de prisión. En la pantalla se identificaba a este taxista con rasguños y golpes producto del accidente. Con la mirada baja escuchaba cómo el fiscal relató los golpes y traumas de los afectados, en especial el de los dos hermanos, la pequeña de 15 años que falleció y su hermano quien aún lucha por su vida. El fiscal rechazó la tragedia que ahora debe asumir los padres de los niños. Bastaría pues comprender lo que en este momento están sintiendo los padres de estos dos niños, quienes desafortunadamente corresponden a un mismo hogar, padres que más allá de las lesiones que ellos recibieron el día de ayer, pues se encuentran con una situación y es tener que asumir un nuevo año, venir con estas fechas de navideñas, reencontrándose con esta cruda y por supuesto triste realidad. Calificó tomar la decisión de manejar en ese estado como una decisión absurda que lleva a resultados drásticos. El común denominador de muchas personas en algunas partes del mundo, y es que como soy yo, a mí no me pasa. Como yo tengo experiencia, a mí no me pasa. Como yo lo he hecho antes y he consumido licor manejando, a mí no me pasa nada. Y ese es el imaginario y es muchas veces lo que motiva desafortunadamente estas decisiones absurdas que llevan a estos resultados tan drásticos. Por ahora, múltiples autoridades oficiales lamentaron la muerte de Carol y pidieron que este caso no quede impune. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que... Anuncia a través de sus redes sociales el ministro del Interior, Armando Benedetti Felipe, que va a acatar la solicitud de prudencia y de respeto que le hizo la Corte Suprema de Justicia. Después de la andanada de insultos ayer, loca, demente y algunas frases que yo no soy capaz de repetir, el ministro Benedetti dice que va a portarse de manera diferente a partir de hoy. Esto es lo que entiendo. No, Néstor, es que esto ya es la tapa, ¿no? Ya un ministro de Estado, el ministro del Interior, llámese o no Benedetti, no se puede referir, y me da pena con los oyentes, a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia como loca, demente, hijueputa. Es decir, esto ya es la degradación total. No quería caer de en la lo política. Mismo, no, Néstor, pero pues es que ese es el contexto, es decir, ese es el contexto y por supuesto, más sorprendente aún que el presidente de la República y la directora del DAPRI hayan salido en apoyo a esta conducta del ministro Benedetti, que es desde todo punto de vista reprochable. El ministro de Justicia, Felipe. Lo convirtieron en un asunto de Estado para mi sorpresa. El problema de Benedetti, Felipe, de enriquecimiento ilícito, de corrupción, arrancó hace mucho tiempo, no es de ayer. Lo está investigando la Corte Suprema de Justicia de si el ministro metió la mano en diferentes entidades del Estado, de si las propiedades de Benedetti tienen o no que ver con favores a Euclides Torres, de si las muchas propiedades del ministro Benedetti tienen que ver con FONADE o no tienen que ver con FONADE. Es lo que está investigando la Corte Suprema de Justicia y termina defendiendo que es un problema, digo, de carácter personal, de corrupción del ministro Benedetti, una corrupción presunta todavía, no probada, no hay una decisión judicial, termina defendiéndolo todo el Estado colombiano. Presidente es de la una República. vergüenza realmente DAPRE, lamentable, Ministerio de irreprochable además, Néstor. Nadie puede referirse así a un magistrado o magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Nadie. Felipe, pero mucho menos un ministro de Estado. Esto lo que demuestra, Felipe, es que el mal ejemplo cunde. Cuando tenemos un presidente insultador, pues los subalternos de ahí para abajo, todo el mundo se siente con el derecho de insultar.
Sí, Néstor, pero no, en este caso no hay ninguna excusa, ninguna justificación. Hace muy mal el presidente de la República y la directora del DAPRE tratando de dar alguna explicación o de justificar la conducta del ministro. Yo me imagino que la Procuraduría va a actuar porque pues en otros casos y por mucho menos lo ha hecho. Y pues el ministro Benedetti, pues no importa cuál fue la razón que lo llevó a tener semejante conducta como la que tuvo ayer contra una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, pero yo creo que incurrió en una falta disciplinaria grave que la Procuraduría no puede excusar. Pero dicho eso, Néstor, yo tengo una pregunta y es: ¿por qué la Corte Suprema de Justicia no termina estos procesos? Es que la investigación relacionada con FONADE, por ejemplo, es una investigación que es de hace ¿cuántos años? 8, 10, tal vez. Más de 10 años, Héctor. Más de 10 años. No puede ser pues que una investigación se mantenga de esa manera durante un tiempo prácticamente indefinido y ordenando allanamientos y tal. No, yo creo que hay unas pruebas. Yo no sé qué habrá verificado la Corte Suprema. No sé si el ministro cometió los delitos que le están imputando o no, pero lo que sí creo y lo que exijo, digamos, como ciudadano, es que haya una justicia pronta, que ese asunto se resuelva. A Benedetti no lo pueden mantener tampoco como un imputado toda la vida, digamos, como con una amenaza de que la justicia un día lo va a meter preso, como le dijo Montealegre. ¿Sabe cuántos procesos tiene Benedetti hoy en la Corte Suprema? ¿Cuántos? 6 investigaciones diferentes. ¿Cuántas propiedades tiene Benedetti? No sé, él en el 2021 en una indagatoria dijo que él estaba en la quiebra, en la Corte Suprema. ¡Qué carreta! ¿Alguien sabe, Felipe, cuántos apartamentos tiene Benedetti en Bogotá? ¿Alguien sabe con certeza cuántas casas tiene Benedetti en Barranquilla? Esa que le allanaron ayer es categoría de verdad. Yo la conozco categoría mansión, la conozco, he pasado al frente. Y es una casa grande, verdaderamente de lujo. Está ubicada en Lagos de Cauca. Y que además él publica unas fotos con un inodoro y un patio destruido y no sé qué, que dicen, esta es la casa que me allanaron, como si yo fuera rico y no sé qué. Esas fotos lo que demuestran es que la casa está en remodelación. Sí, porque la casa todavía había un pedazo en etapa de construcción. Pero este es el motivo de una pelea que el gobierno asumió toda y están invitando a movilizaciones de la izquierda para defender a Benedetti. Sergio Barbosa. Hola Néstor, buenos días. El Poder Ejecutivo y Judicial están enfrentados a causa de la orden de la magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, de allanar una de las propiedades del ministro del Interior, Armando Benedetti, en Lagos de Caucaral, en Barranquilla. Esto en el marco de la investigación que fue abierta en mayo del año pasado por la magistrada Lombana en contra del ministro Benedetti y otras personas por 3 delitos: enriquecimiento ilícito, cohecho y concierto para delinquir por haber presuntamente favorecido a cambio del pago de dineros a una empresa de propiedad del polémico empresario Euclides Torres. El jefe de la cartera política se enteró de este allanamiento cuando estaba en el Palacio de Justicia a punto de intervenir en una audiencia pública que estaba haciendo la Corte Constitucional sobre la crisis en el Catatumbo, y a partir de ese momento empezó una cacería contra la magistrada Cristina Lombana en una serie de insultos e improperios por parte del ministro Armando Benedetti. Que la loca, demente y delincuente de Cristina Lombana mandó un allanamiento y no podía porque ella ha sido recusada 2 veces para meterse a investigar mi patrimonio por tener interés en incriminarme y porque ya no soy aforado. Yo dejé de ser senador en el 2022 y está investigando hechos del 2025. Eso lo hace solamente un delincuente. El malestar del ministro del Interior era tal que aseguró que se va a ir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos a denunciar una persecución en su contra por parte de la magistrada de la Sala de Instrucción. Me voy a ir a la Corte Interamericana de Derecho porque es obvio que yo no puedo acceder a la justicia. Ustedes dicen que soy importante, que soy ministro del Interior y yo no puedo acceder a la justicia. Hace 3 años la denuncié y no ha pasado nada, ya puse tutela y no ha pasado nada, ya me quejé contra la instrucción, ya 2 veces me dieron la razón y ella hace lo que le da la gana. El círculo más cercano al ministro del Interior dentro del gobierno salió en su defensa, como por ejemplo la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, el ministro de Justicia encargado, Augusto Campo, incluso el mismo presidente Gustavo Petro, que mediante su cuenta de X aseguró lo siguiente, abro comillas: un allanamiento ilegal que se transforma en secuestro de una familia producida por una magistrada de la Corte Suprema, víctima de su propio odio, cierro comillas. La situación escaló a tal magnitud de que la Corte Suprema de Justicia salió en defensa de la magistrada Cristina Lombana, asegurando que los ataques verbales de los que fue víctima por parte de Benedetti pueden menoscabar la confianza en la justicia. La corporación
rechaza las descalificaciones personales y los ataques verbales del ministro del Interior a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, dado que pueden afectar el desarrollo de las investigaciones y menoscabar la confianza en la administración de justicia. La Procuraduría le abrió una indagación previa al ministro Benedetti por insultar a la magistrada y por su parte, el Procurador General Gregorio Ilhach, si bien no quiso entrar en esta pelea, aseguró que a los jueces se les debe respetar. Que estamos recogiendo todo lo que salió en medios abiertos, compilando información, recibiendo lo que pregunta su compañero para hacer una sola pieza procesal y arrancar. El Procurador no opina sobre opiniones ajenas, pero a los jueces hay que respetarlo. Incluso en la Procuraduría ya reposa la solicitud que hizo el exsecretario de Transparencia Camilo Enciso para que suspendan provisionalmente al ministro del Interior por sus insultos y acusaciones contra la magistrada Lombana, quien lo investiga desde cuando era senador en una pelea que no parece tener fin. Sergio Barbosa, Blue Radio. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 44 minutos. El ministro del Interior, Armando Benedetti, hasta ahora uno de los intocables y todopoderosos de la política colombiana, atraviesa uno de los momentos más difíciles por cuenta de diferentes circunstancias, la más reciente el allanamiento ordenado por la magistrada de la Corte Suprema, Cristina Lombana, a una de sus propiedades. Aunque todavía no hay mucha información disponible, lo que se sabe es que el allanamiento a la mansión de Benedetti en Lagos de Caujaral, muy cerca de Barranquilla, fue ordenada por Lombana en el marco de una investigación que se adelanta en contra del ministro por presunto enriquecimiento ilícito relacionado con un supuesto préstamo de 3.600 millones de pesos que le habría hecho el empresario Euclides Torres y con el presunto favorecimiento que Benedetti habría hecho a una empresa de Torres con una ley impulsada por él mientras fue senador de la República. Con base en los elementos que recaude la magistrada Lombana, tendrá que definir si proyecta o no una solicitud para que Armando Benedetti sea capturado mientras avanza el caso, petición que en cualquier circunstancia tendrá que pasar por la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que tendrá que definirlo en sala plena. Por cuenta de los insultos y descalificaciones contra la magistrada Cristina Lombana, la Procuraduría decidió iniciar una indagación preliminar en contra del ministro del Interior, Armando Benedetti, a lo que se sumaron voces de rechazo por parte de la Corte Suprema en pleno y de la Corporación Excelencia en la Justicia. A Benedetti lo defiende el gobierno, comenzando por el presidente Gustavo Petro y el ministro de Justicia encargado. Luego de este episodio, el ministro Benedetti quedó en el peor de los mundos. Primero, podría ser sancionado disciplinariamente por la Procuraduría. Eventualmente, la Corte Suprema podría ordenar su captura, sumado a que recientemente se confirmó que le quitaron la visa para entrar a Estados Unidos y que fue incluido en la lista Clinton, imposibilitando cualquier transacción a través del sistema financiero internacional. El ministro Benedetti ha cazado demasiadas peleas al tiempo, lo cual podría terminar pasándole factura. La pregunta que surge es si pese a este episodio Benedetti seguirá siendo la voz cantante del gobierno Petro o si finalmente podría quedarse sin puesto y sin poder. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 47 minutos. A través del decreto 1166, el Ministerio de Vivienda, ese que firmó los cambios a la hora de las licencias de construcción, se desató toda una polémica en el país. Es que el gobierno eliminó las licencias de construcción como un requisito a la hora de hacer mejoramientos de vivienda, una decisión que dice el gremio, que dicen los expertos, puede comprometer hasta 12.5 billones de pesos. La historia de este decreto arranca el 4 de noviembre pasado, cuando fue firmado por la cartera de vivienda, y dice el decreto que ya no será obligatorio tramitar una licencia de construcción para aquellos proyectos de mejoramiento de vivienda. En esos casos bastará con un certificado emitido por un profesional que garantice que se van a cumplir las normas técnicas, las normas urbanísticas y sobre todo las estructurales. Aunque el gobierno justifica este cambio alrededor de la construcción en Colombia en la necesidad de simplificar los trámites y facilitar el acceso a subsidios, especialmente en zonas rurales o en municipios donde hay baja capacidad institucional para el trámite de esas licencias, los expertos y gremios advierten que esta desregularización del licenciamiento lo que pone en riesgo es la seguridad de las familias y también la transparencia en el uso de esos subsidios que llegan de recursos públicos.
es que si no se tramitan licencias de construcción, no hay cómo verificar el estado de las construcciones, qué tipo de construcciones se están haciendo y en el caso de los subsidios, a quién se le entrega la plata. Por ejemplo, cuando sean construcciones que cumplan las normas de sismo resistencia o de seguridad estructural. El decreto también reabre el debate sobre las propuestas y los cumplimientos de este gobierno alrededor de la vivienda social en Colombia. El gobierno se había comprometido a desarrollar 400.000 mejoras de vivienda. Hasta ahora, cuando ya tiene el sol atrás, el gobierno solo ha entregado subsidios a 50.000 hogares. Cada uno equivale a unos 32 millones de pesos, lo que representa una inversión total de 12.5 billones de pesos, que ahora con este decreto, con el 1166, podría entregarse a proyectos que no necesariamente tengan licencias de construcción. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 49 minutos. Trabajador a la Junta Directiva de Ecopetrol por primera vez en 74 años de historia y tras la modificación de los estatutos durante la Asamblea Extraordinaria del día de ayer, donde se impuso esa propuesta con el 91% de los votos en medio de un quórum que llegó al 97%. Un movimiento cantado, impulsado por el gobierno nacional y prometido por el propio presidente Gustavo Petro desde comienzos de su gobierno, en agradecimiento por el apoyo de los sindicatos a su campaña y claro por el giro de 2.033 millones de pesos por parte de la USO, Unión Sindical Obrera, que reúne a 23.400 afiliados de la empresa, es decir, más de la tercera parte del total de trabajadores de Ecopetrol, que a pesar de ser bien afines al petrismo han venido dando, sin embargo, un giro importante en los últimos meses y convirtiéndose esa USO en una piedra en el zapato para el gobierno nacional por la molestia frente a dos temas en particular. Uno, por la batalla legal entre la DIAN y Ecopetrol, que en las últimas horas arreció nuevamente, ahora por el cobro de 17.000 millones de pesos a la refinadora de Cartagena en las importaciones de combustible, sumándose a los 1.3 billones de pesos que ya le reclama la DIAN a Ecopetrol por ese mismo concepto y desatando la molestia de los trabajadores de la USO, que aseguran podría terminar golpeando financieramente a Ecopetrol, impactando 210.000 barriles diarios de suministro de diésel, gasolina corriente, gasolina de aviación y nafta, y dejando en la calle hasta a 4.600 trabajadores de la empresa. Y en segundo lugar, el segundo gran motivo por el que la USO viene convirtiéndose en piedra en el zapato para el gobierno tiene que ver con su abierta oposición a vender el negocio en la cuenca del Permian en los Estados Unidos, un negocio chimbo a juicio del presidente Gustavo Petro, pero negocio que es el más rentable de todos los que tiene Ecopetrol, donde hace fracking desde el año 2023 en asocio con la Oxy, cuya venta le costaría a Ecopetrol el 15% de la producción de hidrocarburos, una razón de peso que ha llevado a la USO a oponerse de manera abierta a la venta del Permian, amenazando incluso con la posibilidad de convocar a marchas si se llegan a vender esas inversiones. No obstante, habrá que ver ahora cómo reaccionan tras la inclusión de un trabajador a la junta de la empresa, junta sobre la cual recae precisamente esa decisión de si vender o no esos 1.800 millones de barriles de reservas que están ahí en la cuenca del Permian. Estás escuchando Blue Radio. Fue linchado por un grupo de 200 motociclistas un conductor de un vehículo, de una camioneta, que minutos antes había atropellado aparentemente en estado de embriaguez a uno de esos motociclistas. Se organizan todos, arman una gran cacería en el occidente de Bogotá y terminan linchándolo, matándolo a golpes, con cadenas, con palos. Un acto terrible de anarquía ocurrió esta madrugada en una persecución que duró prácticamente desde anoche. El conductor alcanzó a escapar en algún momento, llegó al barrio Castilla, lo conocen, queda en Kennedy, en Bogotá, en el occidente. Allí lo detuvieron, lo bajaron del carro, finalmente lo molieron literalmente a golpes. Fecha final, fecha de infarto en la Liga Colombiana, el todos contra todos, 2 cupos para 5 equipos en la puja por meterse a los cuadrangulares semifinales del fútbol profesional colombiano. Este jueves a las 7 de la noche, el equipo deportivo de Blue, con todos los juegos, con todas las acciones y los goles de lo que se vivirá en la palpitante jornada de cierre, en la jornada 20 del fútbol de nuestro país. Conéctese a nuestro canal de YouTube y a través de todas nuestras plataformas, a través de Blue, para vivir un día de infarto en el fútbol colombiano.
La elección de pareja es una de las experiencias más conscientes que debemos hacer. Escribí un libro que lleva por título Si estás enamorado, no te cases. Porque creo que la elección de pareja no se puede hacer en ese estado de hiperidealización de la otra persona que es el enamoramiento, sino que debe hacerse en ese momento de madurez, de conciencia y de amor con el otro, cuando sabemos que el otro es muy valioso, que tiene muchas virtudes, pero que también tiene limitaciones y defectos. Te propongo 3 claves para esa elección. La primera, conocimiento. No se puede iniciar. Ministro Benedetti, señor ministro, buenos días. Muy buenos días a la mesa de trabajo y a cada una y uno de sus oyentes en esta mañana, Néstor. Ministro, ayer estaba caliente parece poquito, estaba hirviendo. Y le dijo a la magistrada Lombana, loca, demente, delincuente y una palabrota que no soy capaz de repetir. ¿Cómo está la cosa hoy, ministro? Bueno, pues yo sigo creyendo, sin arrepentirme de lo que dije, ahora le voy a explicar por qué tengo la razón y los motivos. Me parece poco corto este país que solamente el debate sea en ver mis detractores cómo me descalifican y no en ver o en procura de benefactores de la justicia de qué fue lo que pasó ayer en términos jurídicos de justicia. Eso parece importarle poco a la gente. Pero estoy más tranquilo hoy porque atiendo el llamado del presidente de la Corte Suprema, que dijo que nos moderáramos o que me moderara y que quitara los adjetivos que había dicho, y con base en eso es que hoy estoy calmado y no voy a decir ningún adjetivo. Sí, pero usted me dice que no se arrepiente de lo que dijo ayer. Ya le digo por qué. Mire, Néstor, ella me habla de una investigación. Yo pensé que con la sangre un poquito más fría usted me iba a decir, sí, ayer me equivoqué con estos adjetivos a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia. No, porque es que, a ver, usted cree que es que yo estoy haciendo una especie de descripción o de análisis de una persona. Le voy a hablar ahorita de un recorrido jurídico que, si me permite hacer, usted desde el punto de vista jurídico me puede decir si estoy tan equivocado o no. Y con esto le quiero decir lo primero. Lo primero es que hubo un allanamiento en mi casa con 30 personas, 30 policías fuertemente armados, donde ella, la señora Lombana, increpó a mi hija, a mi esposa, la amenazó. Dicen que para ese tipo de allanamientos vienen siguiendo las personas, saben las casas quiénes están y quiénes no están, etcétera. Y estaba mi esposa sola completamente con 1 o 2 empleadas. Y entraron una serie de hombres, y la cual ella le dijo, la trató como bruta, le dijo la calladita, la señora Lombana a mi esposa le dijo la calladita, le dijo la bruta, la increpó, no la dejó. Dicen que en los allanamientos usted puede recorrer todo el tiempo con las personas que hacen el allanamiento y las cosas. Y por lo tanto, todo eso se le hizo a mi señora, y entonces pues usted entenderá que no es fácil. Puede ser que me haya equivocado en decirlo públicamente. Puede ser que hasta en eso habría que aceptarlo. Pero paso al tema que es el importante. Déjeme hacerle una pregunta, observación. Los allanamientos se producen y los ordena, este no es el primero en la historia de Colombia, cuando la justicia cree que allí hay pruebas de un delito que se cometió. Exacto, y ese sería el titular hoy. El titular hoy debería ser que no encontraron absolutamente nada y no incautaron nada. Pero como eso no fue lo que pasó, porque si hubieran encontrado 300 millones de pesos y unas joyas o etcétera, eso tendría que ser un problema. Porque, Néstor, aquí el problema es que usted hace investigaciones es para confirmar un hecho. Si no encontraron nada, y ojalá no hayan encontrado nada, digo por usted. No encontraron nada, estoy diciendo no encontraron nada. ¿Cuál es el problema? O sea, el allanamiento duró 3 horas, ¿verdad? El allanamiento es un humillamiento, y le voy a explicar por qué ella no podía hacer el allanamiento. Me sorprende mucho. Ella no podía hacer el allanamiento. Está hablando de un allanamiento ilegal y de un secuestro. Y ya se lo voy a explicar. ¿Cuál es el secuestro? Ya se lo voy a explicar. Pero vamos por parte, yo le pido que hoy sí no me hagan 5 preguntas y no pueda contestar sino solamente una de las 5. Le hago solo una. ¿Cuál es el secuestro, ministro?
No, porque yo le quería explicar esto que usted me había preguntado antes, que una investigación se hace para confirmar algo. Si yo soy un narcotraficante, usted tiene que confirmar de que yo exporto coca o tengo coca dentro de mi casa, ¿ok? Y en eso se las pasa, o que la saqué por el aeropuerto. La señora Lombana se va por todos los aeropuertos donde hay una incautación a preguntar que si la cocaína es de Benedetti. Ella no me investiga, ella lo único que hace es explorar. Ahora, ¿dónde le digo que es ilegal? Ella me abre a mí una investigación a mí por enriquecimiento ilícito. Esa investigación de enriquecimiento ilícito, cuando yo me voy para Venezuela, pasa a la fiscalía y ella le dice al fiscal que por qué no me ha condenado, por qué no me ha juzgado. Cuando ese proceso vuelve otra vez a la Corte Suprema, yo la recuso, porque si la persona que está investigando está diciendo que yo tengo que ser condenado, entonces esa señora tiene un interés en incriminarme. Y lo que sucede es que la sala de instrucción dice, sí señora, usted está recusada porque se extralimitó de sus funciones. Ella vuelve y me abre otro proceso donde dice que yo hice una ley en el 2010 por una plata y que entonces en el 2020 me dieron, perdón, en el 2010 hice una ley y en el 2020 me dieron una plata por esa ley. Entonces yo vuelvo otra vez y la recuso. Señores, ya usted está recusada sobre este tema, usted no puede hablar. Y le meten una jugada increíble donde le dicen que con todos los temas que tengan que ver con mi patrimonio no lo puede hacer. Pero la decisión no la toma usted, la recusación la pide usted y la negaron, ministro. No la negaron. Aquí, ¿de dónde sacan eso, ministro? ¿De dónde sacan tanta locura? Ya se la mando. Aquí se la mando. Se la mando. Explíqueme una cosa. Ya se la mando. Explíqueme una cosa. Ya se la mando. Si la aceptó la recusación. No, un momentico y termino. Porque entonces no voy a admitir preguntas. No voy a admitir la pregunta hasta que termine. Este tema es central. Déjeme terminar. Pero es que para allá voy. Como usted no deja terminar, y entonces dicen una cantidad de locuras, ya empezaron las conjeturas y las locuras. Entonces viene la recusan y dicen, no puede volver a preguntar sobre ese tema de la casa, ni se puede volver a preguntar. ¿Qué hace la señora? Manda a hacer el allanamiento con base en ese proceso, en ese hecho que está recusada. Es ilegal, no se puede porque ya le dijeron que se va. Déjeme terminar, pero por favor déjeme terminar porque es que es imposible. No, déjeme decirle una cosa. Pero déjeme terminar, hombre. Déjeme terminar porque es que hay dos cosas. Ministro, no me diga que lo que yo le pregunto son locuras y yo no lo irrespeto a usted. Y yo no le digo que lo que usted tiene detrás son lo que estoy pensando. Entonces nos respetamos uno al otro y hacemos una entrevista. Bueno, entonces, ¿te parece? Parte del respeto es que yo estoy terminando una cosa diciendo que la recusación sale, usted dice que no se la puede enviar ya mismo, creo que a Ricardo